Cuando son las 6:04 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, en Venezuela, el movimiento estudiantil que rechaza las políticas del gobierno de Nicolás Maduro convocó a una nueva jornada de protesta para el próximo martes 24 de junio, día feriado en Venezuela. La gran marcha por la independencia nacional tomará las calles de Caracas y las principales ciudades del interior. Los estudiantes convocaron a los gremios profesionales, a los sindicatos obreros y a los partidos políticos. Carlos Eduardo Sánchez trae el informe. Bajo la consigna Yo salgo el 24J, los estudiantes de la mano con organizaciones sindicales, profesionales y políticas alzarán su voz de protesta contra las políticas de la llamada Revolución Bolivariana en una fecha patria que para los jóvenes es motivo de reflexión frente a la realidad del país. E irónicamente, Venezuela vive hoy nuevamente un yugo y una esclavitud. El día 24 de junio salimos por la independencia de Venezuela. Hoy Venezuela no vive una independencia. Hoy Venezuela no vive una democracia. Vivimos una dependencia grave en los distintos espacios de nuestro acontecer nacional. Una vez más, apuestan a la unidad cívico-nacional. Al que no pueda llevar la franela que el movimiento estudiantil usa, pues le pedimos que use la franela del equipo nacional. La franela que nos une a todos sin distinción de clases, sin distinción de posturas políticas, sin distinción de partidos políticos, entre otras cosas. El objetivo, labrar el camino para una nueva independencia, tal cual lo hicieron los integrantes del ejército bolivariano en la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. Porque el gobierno se ha encargado de crear un clientelismo de conciencias y de corazones desde hace más de 15 años con los venezolanos, colocando beneficios sociales a las personas que son de parte del partido de gobierno y que si no son partido de gobierno, pues no gozan de esos beneficios sociales. Todo eso desemboca en el gran problema que vive hoy Venezuela, que es la dependencia de los poderes públicos del Estado. Una lucha que no dejarán por más que la represión trate de imponerse. Al gobierno nacional le decimos que no se olviden que hoy representamos el futuro. Mañana seremos el presente y ellos cada vez más están cerca de ser el pasado. Este mensaje debe llegar a todos los que están detrás de un escritorio firmando y violando derechos humanos a los estudiantes que pacíficamente nos encontramos en las calles, como ha pasado y seguirá pasando frente a todos los ojos del mundo. La gran marcha por la independencia nacional partirá de 2 puntos de Caracas y culminará en la emblemática Plaza Francia de Altamira, escenario de innumerables protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Con esta marcha también el movimiento estudiantil aspira a renovar su exigencia a la justicia venezolana de libertad para 117 jóvenes que continúan tras las rejas por protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez para la tarde de NTN 24. Gracias a Carlos Eduardo. Son más de 117 estudiantes que permanecen detenidos desde febrero pasado. Y es una de las razones por las cuales los estudiantes están convocando esta marcha el próximo martes 24 de junio. Como les decía, es un día feriado en Venezuela. Quiero saludar a Roberto Enríquez, él es presidente nacional del Partido Social Cristiano COPEI. Quiero darle la bienvenida. Gracias a todos por su presencia. Ok, Tienen acceso ya va. a todos los movimientos migratorios de los venezolanos. La última vez que estuve en los Estados Unidos fue hace más de 2 meses. Ok, tenía un pequeño inconveniente aquí de audio, pero ya lo solucionamos. Cuando se está en vivo pasan estas cosas. Quiero ahora sí saludar a el señor Enríquez, como les decía, está con nosotros en vivo desde Caracas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo comienzo preguntando, ya que venimos de esta convocatoria que han hecho los estudiantes para el próximo martes, ¿los partidos políticos, o por lo menos algunos de ellos, van a acompañar a los estudiantes en esta convocatoria? Muy buena tarde para usted. Encantado de saludarte y por supuesto a todas las personas que nos sintonizan. Pues sí, casualmente hoy me reuní con ellos antes de la rueda de prensa, tuvieron el gesto de visitarnos y conversamos mucho, evaluando todo lo que ha pasado desde el 12 de febrero en el país, y nos hicieron una invitación a ir con nuestras camisas vino tinto, por cierto, la camisa de la Selección Nacional de Fútbol de Venezuela, y por supuesto que los vamos a acompañar. Yo siempre he considerado que
los actos convocados por los estudiantes, pues debemos acompañarlos nosotros, pero no, yo vengo del mundo estudiantil también y creo que así se los hice ver, que bueno, lo que ellos decidieran, pero en la tarima creo que deben estar ellos, deben hablar ellos y nosotros estar allí acompañándolos, pero entonces ellos van a consultar, a debatir y nos dirán. Es una convocatoria que hacen también para la unidad, para fortalecer la unidad, para hacernos un llamado a todos los sectores políticos, sociales, productivos del país que están convencidos de la imperiosa necesidad de cambio, y yo creo que los jóvenes, nuestros estudiantes, pues tienen esa preocupación, esa inquietud que tienen muchos venezolanos, y yo creo que hay que atenderla, escucharla y compartir con ellos. Así que sí está planteado que acudamos. No tengo claro en qué rol. Yo prefiero ser acompañante y que los estudiantes sean los voceros de ese día, pero bueno, es una decisión que van a tomar ellos, la verdad. Claro. Señor Enríquez, ya que usted menciona la palabra unidad, que me parece importante en relación a todo lo que ocurre en Venezuela, ¿está la unidad fracturada en este momento en Venezuela? Es decir, hay tantas posiciones, hay una convocatoria por parte de movimientos como el de María Corina Machado o Voluntad Popular. Antonio Ledesma hablaba de la unidad y de la necesidad de revisarla. Ramón Guillermo Aveledo contesta hoy que la unidad hay que renovarla, pero que hay también que cuidarla. La pregunta sería, ¿qué pasa con la unidad de los factores de oposición? Claro, mira, primero, la gran conquista que ha tenido la lucha de los factores que aspiramos a un cambio democrático en el país es que hemos sido capaces de construir un instrumento unitario. Ahora, como todo, en una lucha cuando es contra gobiernos que les cuesta, que son alérgicos a las reglas de juego democráticas, del pluralismo, de la tolerancia, pues obviamente que es una lucha muy dura y que nos obliga a estar en permanente proceso de revisión, de comunicación con la sociedad, de no ensimismarnos, no encupularnos, no encapsularnos, sino entender que esta es una lucha que necesita siempre que nuevas corrientes sociales y políticas se incorporen, ¿no? Y yo creo que en este momento estamos en la necesidad de hacer de esa revisión, de entender que la unidad no es una entelequia, ¿no? La unidad somos quienes la construimos, quienes la encarnamos, quienes la operamos, ¿no? Entonces es muy cómodo, pues, hablar de la unidad como si fuera una cosa ajena, ¿no? Todos tenemos responsabilidad, todos de los errores, todos somos corresponsables, así como de los aciertos, pues el pueblo nos los ha reconocido, y en este momento, pues yo creo que hay que entender que la unidad es plural. No siento muchas reservas con a veces esos mensajes o directos o subliminales de hablar de una oposición buena o una oposición mala o una oposición valiente y una oposición timorata. No, ahí es una oposición plural con formas distintas de abordar estratégicamente la lucha, pero que tenemos el sueño, la ilusión y el compromiso de construir una Venezuela auténticamente democrática, no solo en lo político, sino democrática en lo social, en lo cultural, en lo educativo, y esa es una tarea en la que yo estoy convencido de que todos estamos comprometidos, independientemente de los matices, que yo creo que hay que acostumbrarnos, no hay que verlos con tanta inquietud. La Venezuela que queremos construir es precisamente la Venezuela plural, en donde haya un abanico de matices, pero en donde todos tengamos un proyecto común de sociedad, un destino común de nación, y yo creo que sí, que en este momento estamos obligados a discutirla, a revisarla, pero sin pontificar. No creo que nadie esté en condiciones de colocarse en un atalaya allá arriba y darle cátedras de nada a nadie. Aquí todos somos corresponsables de los aciertos, de los errores, y creo que lo que nos queda es hacer un ejercicio de humildad, no creer que somos el ombligo del mundo, sino entender que tenemos que adaptarnos a la realidad, que tenemos que hacer un gran esfuerzo de interpretación de nuestra sociedad, de nuestros sectores populares, de las clases medias y profesionales que están sufriendo tanto, y creo que la gran tarea que tenemos es esa, ¿no? Hacer un
un gran esfuerzo que pasa por tener una actitud humilde. No creer que los únicos que sabemos de política somos los políticos, que los que nos la sabemos todas somos los que dirigimos. No. Yo creo que aquí hay que escuchar mucho, que hacer un gran esfuerzo de horizontalizar esta lucha, porque a fin de cuentas nos estamos jugando un país que es de todos, ¿no? Ahora, por otra parte, ustedes se han sumado a la convocatoria hecha por María Corina Machado de realizar un gran Congreso Nacional. ¿Qué se busca con esto y en qué consiste esta convocatoria? Mira, nosotros asumimos, primero para hacerte una introducción, ¿sí?, la política como una lucha misionera, ¿no? Y eso significa acompañar todas esas causas que para nosotros están bien intencionadas y buscan llevarnos a un objetivo, a un norte que tenga un sustento, un soporte ético válido. Lo estamos haciendo así como lo hemos hecho en el plan de recolección, que quiero recordarlo a todos los amigos que nos están viendo, el proyecto de 1 millón de firmas para la libertad, que es un programa misionero que hemos desarrollado en COPEI, que es para recoger firmas para pedir la mediación directa del Papa Francisco por los presos políticos, por Simonovic, por Leopoldo, por Escarano, por los estudiantes, por Ceballos, y que no es una iniciativa creada por nosotros. Esa fue una iniciativa de Boni de Simonovic, que colocó un día una planilla pidiendo ayuda para pedir la mediación del Papa, y la llamamos y le dijimos, mira, nos ponemos a tu orden. Bueno, lo mismo está ocurriendo con esta propuesta que María Corina hace, que es convocar a la sociedad venezolana, hacer un esfuerzo porque desde cada rincón del país, no solamente los políticos, no solamente los gremialistas, sino el dirigente comunal, el dirigente popular, el dirigente deportivo, seamos capaces de ampliar la base de lucha popular. Y es en esa iniciativa que estamos de acuerdo dentro de nuestros matices. Yo he dicho con mucha claridad que la democracia cristiana venezolana no está de acuerdo con la estrategia de convocar a una constituyente, pero no descalificamos a nuestros compañeros por el hecho de hacerla. Creemos que no es adecuada, que no es procedente, que más bien nos coloca en un disparadero de más riesgos, pero creo que ese Congreso va a permitir debatir esas cosas con mucha franqueza, con mucha transparencia, no encerrarnos en una oficina, creer que nosotros vamos a resolver las cosas, y que, bueno, cada iniciativa se debata, pero también quisiera que discutiéramos cuál es la Venezuela que proponemos, el modelo económico, ante el fracaso del modelo económico socialista, caramba, cuáles son las propuestas que nosotros tenemos para encender los motores de la economía venezolana y que esa riqueza pueda repartirse entre los más pobres, entre las clases medias, que la Venezuela toda se incorpore a los procesos creadores de riqueza. Esas son cosas que hay que hablar, el modelo educativo, cuál es la educación que proponemos para el país. Yo creo que a mí me entusiasma la idea, y por eso es que vuelvo e insisto, la actitud misionera no es creer que las iniciativas que valen son solo las nuestras, sino con eso que José Antonio Pérez Díaz llamaba la entrega de generosidad. Bueno, vamos a hacer la realidad, a dejar el celo, sin dejar esas rivalidades que a veces son tan anodinas, tan necias. Mira, si alguien propone, así como no estoy de acuerdo con la constituyente, pues caramba, sí estamos de acuerdo con convocar a la mayor cantidad posible de las sectores sociales, y esa es una iniciativa de María Corina. Entonces, ¿por qué tenemos que ser mezquinos? Y yo lo que creo es que tenemos que sumarnos todos a que cada día sean más los venezolanos que se sientan parte de la toma de decisiones y no solamente ejecutores de las decisiones que toman otros. Pues ojalá y ese Congreso se dé para que ustedes puedan discutir abiertamente todo lo que ocurre y pasa con el país. Quiero darle las gracias a Roberto Enríquez, presidente nacional del Partido Social Cristiano COPEI, por estar con nosotros. Dania, un gran abrazo, compatriota, un fuerte abrazo. Buenas tardes. Seguro. Chao. Y ayer en Venezuela ocurrió un evento particular. Un turista alemán recién llegado a Caracas, la capital de Venezuela, tenía 8 horas en el país, estaba llegando al hotel, al Eurobuilding, estaba bajando las maletas del carro y lamentablemente quedó atrapado en un fuego cruzado y perdió la vida. En ese momento, uno de nuestros corresponsales, Oliver Fernández, estuvo allí. Vale la pena retomar lo que allí ocurría y lo que se dijo como contexto
a nuestro próximo entrevistado, el comisario Fermín Mármol García. Nosotros nos encontramos en el Hotel Eurobuilding acá en Caracas, donde se presentó una situación irregular. Un empresario alemán presuntamente murió, así como también uno de los asaltantes. 2 escoltas resultaron heridos. Vamos a escuchar las declaraciones del comisario Douglas Ricos de la Policía Científica. Le efectúan varios disparos, le causan una herida. Esta persona venía acompañada por unos escoltas quienes repelen la acción, resultando uno de ellos abatidos acá en el lugar. Presumimos que las otras personas huyen y uno de ellos herido. En estos momentos las comisiones se encuentran rastreando los hospitales de Caracas, igualmente las clínicas, en busca de esta persona que presumimos se encuentra herida. Y igualmente salió herido, resultó herido en el hecho un escolta de la persona que resultó fallecida, en este caso el turista que vino al país y fallece producto de esta situación que se originó aquí en el Hotel Eurobuilding. ¿Es turista o...? ¿Ya venía para acá el ciudadano alemán a Venezuela? Hasta ahora es un turista que vino al país, hasta ahora. No es ningún diplomático, no es ningún embajador. Presumimos que venía quizás a cuestiones de negocio, estamos verificando ciertas situaciones allí para determinar a qué venía el señor a Venezuela. ¿Venía llegando del aeropuerto? Sí, venía llegando del aeropuerto. ¿El nombre de los oxisos, comisario? ¿El nombre? Sí, ya eso es evidente que es en el momento en que él está bajando las maletas para entrar a registrarse y es cuando se produce la situación, el robo de que fue objeto. ¿Los nombres, comisario, de los oxisos? Tenemos el fallecido Arnulfo Pérez Morales, de 39 años, es la persona que resulta fallecido. El escolta herido se llama Terán Ochoa Teobaldo y el señor Christopher Cluster, de 57 años de edad, quien fallece, que es la persona que hasta ahora lo tenemos como turista que venía al país. ¿Venía acompañado? Venía con estas personas que lo acompañaban, estos escoltas. Bueno, eso los desconozco. ¿No? Comisario, hay otras personas, hay personas evadidas, se habla de 2 presuntos delincuentes evadidos. Tenemos unas personas que se van en moto. Presumimos que andaban en compañía, también se presume que se encuentren uno de ellos herido y en estos momentos por eso dije que se está haciendo un rastreo en todos los hospitales y clínicas de Caracas, sobre todo hacia el este de la ciudad. Comisario, se incautó un arma, dinero en efectivo. Tenemos un arma incautada que es la que tenía el sujeto que queda abatido en el lugar. Por ahora esto es lo que puedo aportar. ¿Es cierto que el señor tenía dinero en un maletín? Muchas gracias, hasta luego. Pero tenía dinero en un maletín. Era la declaración. Bien, declaraciones entonces del subdirector de la Policía Científica de Venezuela, Douglas Rico, como ustedes acaban de escuchar. Un presunto turista alemán resultó fallecido luego que varios sujetos lo interceptaran en la entrada del Hotel Eurobuilding y le dieran varios disparos. También resultó fallecido uno de los delincuentes que intentaba entonces robar a este turista alemán. Es la información que manejamos desde acá, desde Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más de nuestro Centro Internacional de Noticias. Esto, como les decía, ocurrió ayer en Caracas, en la capital de Venezuela. Este ciudadano alemán, 8 horas en Venezuela, fue abatido. La información de hoy: no se encontró al delincuente que se presumía herido, no hay rastros de ninguno de ellos hasta ahora. Quiero saludar a Fermín Mármol García, abogado, criminalista venezolano. Bienvenido a la tarde de NTN 24. En relación a toda esta ola de inseguridad que parece recorrer la geografía venezolana, este caso en particular impactó a propios y ajenos. Impacta tanto como la respuesta que uno puede escuchar de las autoridades. Se dijo ayer que esto parecía extraño. Le pregunto, ¿por qué extraño que mataran a un turista que tenía horas de haber llegado a Venezuela dentro de la situación de inseguridad que está viviendo el país? Ciertamente, como todos sabemos, Venezuela sufre no solo de alta incidencia criminal, sino también de alta incidencia de violencia. Son 2 tumores sociales que han hecho metástasis en el país, el crimen y la violencia. Por lo tanto, declaraciones referidas a que es un caso extraño, no podemos nosotros comprenderla, porque en Venezuela lamentablemente ocurren anualmente más de 20.000 homicidios. Por lo tanto, resulta como hipótesis inicial pensar en delincuencia común, pensar en un asalto que culminó con un asesinato. Esa debería ser la hipótesis inicial, la hipótesis a priorística. El acuñar
la frase de extraño perjudica la investigación y perjudica la tranquilidad de los venezolanos. Señor Mármol, ¿contribuye a las especulaciones el que la gran mayoría de los venezolanos, por ejemplo, no conozca qué fue lo que sucedió con el capitán Oteiza asesinado hace ya semanas, unos meses atrás? ¿Por qué dejar en el aire la duda de qué pasó con este caso, por mencionar alguno? El capitán Oteiza era funcionario del gobierno y a algunos funcionarios del gobierno se les escuchó decir que lo había asesinado la derecha. Realmente en la investigación criminal de un hecho violento es contraproducente agregar elementos políticos, agregar elementos partidistas. Es un error el haber emitido una declaración por un alto personero gubernamental, en el caso del capitán Eliezer Oteiza, quien fungía como presidente del Cabildo del municipio Libertador, en donde la hipótesis era referida a que se trataba tal vez de una actividad de grupos de derecha, de grupos de oposición. Eso fue un error, es dañino, y mucho más cuando la investigación ha determinado que se trató de una banda criminal infanto-juvenil, constituida por menores de edad y jóvenes venezolanos. Una banda muy violenta que operaba en esa zona. Creo que el ligar actividad criminal con la oposición venezolana tal vez es para poder justificar la ola de crimen y violencia que está en el país, y eso realmente no tiene perdón, realmente eso no es justo y eso no es sano para la construcción de un país moderno. Señor Mármol, hemos conversado usted y yo en diversas oportunidades en este programa sobre la criminalidad en Venezuela. Lo lamentable es que pareciera que a pesar de que pasan los meses, los años, esta criminalidad va increciendo y no podemos hablar de una disminución. ¿Por qué? ¿Hasta dónde y hasta cuándo va a crecer la criminalidad en Venezuela? Excelente pregunta. Para las personas que siguen tu programa, es conveniente indicarles que piensen un poco en un tumor intraorgánico. Cuando en un tumor intraorgánico se aplican recetas médicas erróneas, ese tumor orgánico hace metástasis en otros órganos del cuerpo. Igual ha pasado en Venezuela con el crimen y la violencia. Son dos tumores sociales que jamás debieron de haberse convertido en una metástasis social. Eso ocurrió porque en Venezuela, debajo del manto de la denominada Revolución Bolivariana, han existido 21 distintos planes de seguridad. Escúchese bien, no un plan, no dos planes, no tres, 21 planes de seguridad dentro de la Revolución Bolivariana que fueron fallidos, fueron equívocos algunos de ellos, y otros ni siquiera se iniciaron, sino solo se anunciaron, como por ejemplo el plan Ruta Segura. Y cuando usted le aplica recetas erróneas a la lucha contra el crimen y la violencia y a la prevención del crimen y la violencia, bueno, esos problemas se profundizan. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Todos los sitiales de deshonor en que se encuentra Venezuela en materia de homicidio, siendo el segundo país con más homicidios de América y estando dentro de los 5 países con más homicidios de todo el planeta. O cuando hablamos del secuestro, que somos el 7º país con más secuestros per cápita de todo el globo terráqueo. O cuando hablamos de corrupción, que estamos dentro de los 10 países menos transparentes o más corruptos de todo el planeta, ocupando la casilla 9ª. O cuando hablamos del tráfico ilegal de drogas, donde la Organización de Naciones Unidas nos ubica dentro de las 20 naciones con menos control de drogas ilícitas que pasan por un territorio, nosotros nos damos cuenta que todos esos sitiales de deshonor en homicidios, en secuestro, en corrupción, en tráfico ilegal de drogas, los hemos obtenido dentro del siglo XXI. Jamás en el siglo XX estuvimos en sitiales de deshonor en materia de crimen y violencia. Y cada año, lamentablemente, esto se agrava. Y hay varias razones para eso. Una de ellas es la impunidad. En Venezuela, de cada 100 delitos que se materializan, que se consuman, solo se castigan 6 delitos. Y como decía Eduardo Galeano, un escritor muy seguido por la Revolución, la impunidad le hace propaganda al delito.
le hace publicidad al delincuente, y eso es lo que ha pasado en el país. Señor Mármol, cuando uno escucha su razonamiento o escucha las cifras en este sitial de deshonor que ocupa Venezuela en varios renglones, uno se pregunta, ¿es más fácil reprimir estudiantes que protestan en la calle o reprimir factores de oposición que atacar los problemas graves que tiene la sociedad venezolana? Realmente países como el nuestro, como Venezuela, se necesita que los presidentes marquen la pauta y las prioridades de políticas públicas. Y en Venezuela, en estos 15 años, los presidentes que hemos tenido, el presidente Hugo Chávez, ya fallecido, y el presidente Nicolás Maduro, han tenido otras prioridades muy distintas a la seguridad ciudadana, muy distintas a proveer tranquilidad y progreso a la población. Si hablamos del presidente Chávez, tal vez sus prioridades, la historia lo recogerá como hacer una nueva constitución, desmontar el proceso de anexación, la alianza entre países no alineados, tal vez la explotación petrolera y el poder a través del Caribe y Suramérica, las misiones sociales de algún modo, perpetuarse en el poder. Y cuando hablamos del presidente Nicolás Maduro, tal vez tratar de construir una gobernabilidad y por otro lado el gran problema económico. Pero nunca en ninguna de las agendas prioritarias de estos 15 años estuvo la seguridad ciudadana y el tema del progreso individual, del progreso del venezolano. Y eso es grave en un país. Entonces, cuando las agendas se distraen y los presidentes están pendientes de presuntos golpes de Estado, de presuntos magnicidios, de ver cómo pedimos más dinero prestado para financiar la revolución, bueno, vemos cómo los problemas sociales se agudiza el empleo informal, se agudiza la falta de viviendas, se agudiza el tema de oportunidades y por supuesto que se agudiza el tema de inseguridad. Quiero agradecer a Fermín Mármol García, abogado, criminalista venezolano, por acompañarnos en la tarde de NTN 24. No, al contrario, Idania, para mí un placer estar contigo, con tu equipo de trabajo y por supuesto con todos los que te siguen. Muy buena tarde, gracias. Y en Venezuela el Tribunal 16 de Control, por cierto, el mismo que dictó la prohibición de salida del país ayer para María Corina Machado. Este Tribunal 16 de Control del área metropolitana de Caracas rechazó las pruebas que promueve la defensa del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, que serían utilizadas en la fase de juicio. El abogado Juan Carlos Gutiérrez apeló a la decisión y no se descarta que en los próximos días acuda a instancias internacionales. En Venezuela, la defensa de Leopoldo López introdujo un recurso en contra del Tribunal 16 de Control, presuntamente por no admitir pruebas que echarían por tierra los 4 delitos que se le imputan al líder de Voluntad Popular. El Tribunal 16 y la Fiscalía le negaron la posibilidad a la defensa del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, de presentar estas pruebas que echaban por tierra los 4 delitos que se le imputan, sobre todo el de incendio en grado de determinador. En los videos se muestra claramente que jamás fue incendiada la Fiscalía General de la República. La excusa que da la jueza es que si fue negado durante la investigación y hay una decisión, ella no puede alterar esa decisión. Y eso lo utiliza con fundamento a una sentencia del año 2007, del 25 de mayo del año 2007 de la Sala Constitucional. Pero hay algo bien interesante. La Sala Constitucional, 2 días después que emite esa sentencia, una sentencia en donde dice aquellas diligencias de investigación que no fueron presentadas ante la Fiscalía no pueden ser llevadas a juicios. Pero esa misma 2 días después, la misma Sala Constitucional cambia el criterio y dice que sí es posible, nada más en acatamiento de lo que ha dicho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en este caso, esas pruebas tienen que ser admitidas para ser evacuadas
en el juicio conforme a la verdad. La defensa de Leopoldo López asegura que dentro del expediente no hay ni una sola prueba que lo incrimine. Por el contrario, de los 16 jóvenes que fueron detenidos en las inmediaciones de la Fiscalía el pasado 12 de febrero, todos confesaron luego de ser torturados que no tenían relación con el dirigente político. Incluso 2 portaban carné del partido de gobierno y fueron dejados en libertad. Diana López, hermana del líder de Voluntad Popular, enfatizó que se le están violando los derechos humanos y el debido proceso. Sin embargo, Leopoldo está en terribles condiciones injustamente, no solamente injustamente preso, sino Leopoldo López está aislado, recibe solamente las visitas de su esposa, de sus hijos, de sus padres y de su hermana y de sus abogados. ¿Cuándo Leopoldo va a recibir visitas? Han pasado más de 4 meses y Leopoldo está aislado. Además de eso, le están quitando sus libros, no nos permiten llevarle correspondencia ni retirar correspondencia. Este es un derecho de los presos, poder tener lectura, poder estudiar, poder enviar su correspondencia. Así que nosotros estamos muy preocupados por esta situación y estas continuas violaciones de los derechos humanos de mi hermano. ¿Y qué tiene que decirle a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz? Que revise la verdad, porque no está diciendo la verdad. También dentro del expediente presuntamente se encuentra un testigo falso que habría inventado que presenció una discusión entre Leopoldo López y María Corina Machado en plena fiscalía para quemar ese organismo público. De esas declaraciones no hay pruebas, pero sí fue admitida. La defensa de Leopoldo López deberá esperar al menos un mes por la decisión de la Corte de Apelaciones si recibe o no estas pruebas. Y para este jueves se tiene previsto se designe el juez que se encargará de llevar a juicio al líder de Voluntad Popular. Es la información que manejamos de momento y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde.